Gente, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. Es un privilegio siempre poder compartir con ustedes y poder tener la oportunidad de brindar la escuela dominical. Hemos estado estudiando, como ustedes saben, estamos en el capítulo número 18 del libro Doctrina Cristiana. Y ahora estamos viendo, hemos entrado a una serie de estudios escatológicos. Mencionábamos que la escatología es el estudio de los últimos tiempos, de lo que ocurrirá en los últimos tiempos previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también estamos estudiando, y específicamente en este capítulo 18, estamos estudiando tres diferentes posturas en cuanto a la escatología. La primera es el amilenialismo. No sé si algunos de ustedes recuerdan, pero quisiera mencionarles rápidamente lo que corresponde a cada postura. La primera, noción o postura que estudiamos fue amilenialismo o amilenial. Y esto habla acerca de que el milenio tiene lugar ahora y cuando termine el milenio, Jesús volverá. Eso es lo que afirma, digamos, en términos bastante sencillos y resumidos, la postura amilenial. El milenio es ahorita y finalizando el milenio, Jesús regresará. El domingo pasado estudiamos la postura postmilenial. La postura postmilenial que nos enseña que el milenio vendrá gradualmente, poco a poco, y Jesús volverá después del milenio. Nuevamente, la amilenial enseña que el milenio tiene lugar en este tiempo, ahorita se está cumpliendo, y posterior a eso Jesús vuelve. Y el postmilenial enseña que el milenio viene gradualmente y Jesús volverá después del milenio. Esta mañana vamos a estudiar una tercera postura, que es la última de este capítulo, y vamos a hablar acerca del premilenialismo. Vamos a estudiar esta vez qué es el premilenialismo. Entonces recuerden, tres posturas: amilenial, postmilenial y premilenial. Esta mañana nos vamos a centrar en el estudio del premilenialismo y espero que Dios nos dé toda la sabiduría y nos guíe en este tiempo para poder entender. Como ustedes saben, hemos hablado desde el inicio de esta serie de estudios que estas son doctrinas secundarias que no tienen ningún peso en cuanto al tema de salvación. Algunos, teólogos, pastores se inclinan por una u otra de estas tres que estamos estudiando, pero eso no significa que el hecho de que si te inclinas por el premilenialismo o el amilenialismo sea algo, sea una herejía o algo que ponga en duda la salvación o algo así. O sea, aquí quiero dejar claro eso. Entonces, antes de continuar, permítanme, vayan conmigo a poner este tiempo en manos de nuestro Señor Jesucristo para que sea Él guiándonos, que pueda darnos el entendimiento necesario para poder entender este tema. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por un día más de vida, Señor. Gracias porque nuevamente podemos tener la oportunidad de estar en tu casa, Señor, para exaltarte, pero también con el fin de conocerte más, aprender más de ti, Señor, a través de tu palabra, Señor. Oro para que seas tú guiándonos, Señor, a toda verdad, que seas tú dándonos toda la sabiduría para entender estos temas, Señor, que quizás podemos sencillamente verlos de manera rápida, Señor. Tendríamos que pasar mucho tiempo, Señor, para ir más profundo acá a este tema, Señor. Pero que el tiempo, Señor, que nos permitas poderlo abordar, Señor, en este tiempo nos permitas poderlo comprender y entenderlo, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, y te pido que tú bendigas este tiempo, Señor, y que sea de mucha edificación para nuestras vidas y nuestros corazones. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Entonces, esta mañana vamos a estudiar acerca del premilenialismo y el premilenialismo tiene la siguiente definición, que es que el milenio vendrá repentinamente y Jesús volverá antes del milenio.
Si se fijan, hay un común en estas tres, y es que siempre afirman de que Jesús regresa después. Siempre afirma que Jesús regresa después. Una parte de los creyentes cree que Jesús volverá antes de los sucesos que se describen en Apocalipsis capítulo 20, específicamente en la porción del versículo 1 hasta el versículo 10. Y a esto se le conoce como la noción premilenial, o sea que Cristo viene antes de estos sucesos que menciona Apocalipsis 20. Se le conoce como la noción premilenial porque afirman que Jesús viene antes del milenio. También el premilenialismo afirma que antes del retorno de Jesús habrá un tiempo de gran sufrimiento en la tierra, o lo que muchos conocen o llaman como la gran tribulación. Quizá ese término es muy familiar para ustedes, ya han escuchado acerca de ello. Entonces, el premilenialismo afirma de que Jesús vendrá y antes de este tiempo, antes de que venga este tiempo de la gran tribulación. A la luz de Apocalipsis capítulo 20, los versículos 4 y 5, si tienes tu Biblia te pido que vayas a ese pasaje. La noción premilenial dice que Cristo vuelve o volverá y reinará físicamente en la tierra por 1000 años. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 20, los versículos 4 y 5. Dice: también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Un pequeño paréntesis aquí, de que estos 1000 años que menciona esta porción de Apocalipsis 20 no necesariamente son 1000 años literales, para que podamos entenderlo. No necesariamente son 1000 años literales. Cuando Cristo vuelve para iniciar su reinado milenial, todos los que creen en Él serán resucitados de los muertos para reinar justamente con Él. Esto es el significado de Apocalipsis, esta porción que acabamos de leer. Apocalipsis 20, versículos 4 y 5. Ahora, ¿qué va a pasar durante ese milenio que menciona ahorita esta postura? Durante el milenio o ese milenio, Satanás y sus demonios serán sacados completamente de la influencia de la tierra, según lo describe Apocalipsis, en este caso el versículo 20, los versículos 1 y 3. Es decir, no habrá ninguna influencia de Satanás y sus demonios. Dice Apocalipsis capítulo 20, dice: vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Amén. Entonces, durante este milenio no hay influencia de Satanás y sus demonios. Como Jesús va a reinar en paz y justicia sobre la tierra, habrán personas que van a venir a Jesús para su salvación, pero también habrá otras personas que no van a creer en Jesús, así como también en el pasado hubo personas que, a pesar de haber visto a Jesús en su cuerpo resucitado, no creyeron y dudaron. Y vean qué interesante que es esta parte de poder entender que en ese tiempo no hay influencia de Satanás y los demonios. Pero dice que también van a haber personas que van a acercarse a Dios para su salvación, pero también habrán personas que van a dudar, que no van a creer.
Dice Mateo 28, versículo 17, dice, cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Aún sin la influencia de Satanás y los demonios, y es interesante esta parte porque habrá personas que no solamente van a dudar, sino que también van a hacer el mal. Y esto es una clara evidencia de que el pecado no es causado por Satanás, sino que es responsabilidad de cada ser humano que peca. Amén. Entonces, y quiero hacer este paréntesis acá porque generalmente cuando hablamos de pecado, muchas corrientes predican que es necesaria una liberación. El hermano debe ser libre de esto. Y se predica de liberación, pero jamás se predica de arrepentimiento, cuando es lo que debería de predicarse. No necesitas ser liberado, necesitas arrepentirte de tu pecado. Debes tomar la responsabilidad de tu propio pecado, de tu propia pecaminosidad, y no culpar a Satanás por las cosas que tú has decidido hacer. Eres tú quien decide pecar. Amén. ¿Qué viene posterior a estos 1000 años? El juicio final. También es algo que quizás ya han escuchado, han leído. Y la noción premilenial dice que después del reinado de Cristo, después del reinado de Cristo en la tierra por 1000 años, tendrá lugar el juicio final. Y esto es sencillo. Los que creen en Él continuarán reinando con Cristo por la eternidad, pero los que le rechazaron serán condenados por toda la eternidad. Y esto no podemos ponerlo en duda, es una realidad. Finalmente, la Biblia parece respaldar más esta posición. La Biblia parece respaldar más esta posición que las anteriores que hemos estudiado, la amilenial y la postmilenial. Debido a que en la porción del Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y los versículos del 1 al 6, es una lectura sencilla y natural de este pasaje, lo que afirma la noción premilenial. Y desde la iglesia inicial, muchos lo han entendido así. El evangelio tendrá que predicarse a todas las naciones. Un reinado futuro de Cristo, pero no final, haya respaldo en los pasajes de Apocalipsis 2, capítulos 26 y 27. Te pido que vayas conmigo a ese pasaje. Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27 dice así: al vencedor, al que guarda mis obras hasta el final, le daré la autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. El reinado futuro de Cristo, pero no el reinado final, se encuentra respaldado en esta porción que acabamos de leer y habla de un reinado con puño de hierro sobre un pueblo rebelde, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Y este tipo de gobierno es un indicativo de un reinado premilenial de Cristo. Este reinado también parece hallar un respaldo en los pasajes del Nuevo Testamento. Por el tiempo no vamos a poderlos leer, pero sí quiero mencionárselos para que en casa puedan buscarlos. Lucas capítulo 19, versículos 17 al 19. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 3. Y Apocalipsis capítulo 2, los versículos 26 y 27, pero también el capítulo 3 y el versículo 21. Hemos dicho que hemos estudiado 3 nociones: amilenial, postmilenial y hoy vemos la premilenial. Pero existe una pequeña variante de la noción premilenial y esta variante ha tenido muchos seguidores en Estados Unidos y es
la noción premilenial pretribulacionista. Premilenial pretribulacionista. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esta noción sostiene en este punto que piensan que Cristo volverá 2 veces. Una vez en un retorno secreto para sacar repentinamente o súbitamente a los cristianos de este mundo, y 7 años más tarde, o sea, en el tiempo donde se estará dando la gran tribulación, un segundo retorno, pero este sería un retorno ya no en secreto, sino en público. Esto es una variante de la noción premilenial que se llama premilenial pretribulacionista. Y luego en este segundo retorno público de Cristo, Él traerá con Él a los cristianos a reinar con Él por los 1000 años que son mencionados en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, la porción de los versículos 4 al versículo 5. Y aquí hay como una dificultad para poder pensar que esto es una realidad, porque no hay pasajes en sí que puedan respaldar esta noción o esta variante de la noción premilenial. Porque la Biblia no habla de un retorno secreto, no habla de 2 retornos. Y veamos qué es lo que dicen algunos pasajes. Cada vez que se habla del retorno de Cristo, se habla digamos, de una manera pública, de una manera visible. Siempre se habla de Él en términos visibles y públicos. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, también nos muestra un pasaje que habla acerca de una forma visible. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, no tendría, como les mencionaba anteriormente, un respaldo el hecho de pensar que dos retornos de Cristo, uno secreto y uno público, a la luz de estos pasajes. Finalmente, iglesia, como una reflexión final de lo que hemos visto en estos últimos 3 domingos, sea cual sea la doctrina por la que tú te inclines, tú debes estar preparado para la venida inminente de nuestro Salvador. O sea cual sea la que te incline, a milenial, posmilenial, premilenial, el deber tuyo como creyente es estar preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero finalizar este tiempo con una frase de Thomas Watson que dice, la venida de Cristo debe ser un pensamiento constante en nuestro corazón para que vivamos en santidad y esperanza. Santidad, iglesia, para presentarnos puros delante de nuestro Señor Jesucristo y la esperanza que tenemos del regreso de nuestro Salvador. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el tiempo en que hemos podido